Muchísimas bendiciones. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Él por la inmensa misericordia que Él tiene con nosotros. Tantas cosas que están pasando y sin embargo nosotros todavía podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estuvimos hablando de un pasaje en donde, otra vez les estoy hablando de Mateo porque yo lo estoy estudiando y de verdad que es una bendición. Estuvimos leyendo en capítulo 16 desde el versículo 21 al 27 y ahí hablábamos de que Jesús anunciaba la muerte. Esto a modo de repaso. Esto tiene sus pasajes paralelos, en Marcos capítulo 8 versículo 31 y también en Marcos capítulo 8 versículo 31 al capítulo 9 versículo 1 y en Lucas capítulo 9 versículo 22 al 27. Y aquí estamos en Mateo capítulo 16 desde el versículo 21 al 27. Y a modo de repaso, dice: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, gloria al Señor, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino o estando en su reino. Vimos nosotros que el Señor, esto fue después de la confesión de Pedro, ¿cierto? Cuando lo reconoció que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor se gozó, yo diría que casi lo felicitó, porque le dijo: Lo que tú has dicho no te lo ha revelado ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dijo: Bendito tú, bienaventurado tú, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ahí recordándole quién era, un simple ser humano, hijo de Jonás, no el Jonás obviamente del Antiguo Testamento. Entonces ahí el Señor consideró, después lo que leímos, consideró que ya los discípulos estaban preparados y ya era tiempo de empezar a decirles lo que le iba a pasar en el futuro. Y ahí les declaró que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, o sea, de los líderes de la época. Y de ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo tomó aparte, dice la palabra del Señor, y comenzó a reconvenirle. Y eso significa que comenzó como a llamarle la atención, como a reprenderlo un poquito, a corregirlo, pero de una manera no dura, porque reconvenir, me aseguré, lo busqué en el diccionario esa vez, reconvenir significa reprender con suavidad. Pero igual estaba corrigiendo al Señor, pero aquí hubo algo muy malo que Pedro estaba haciendo y no se daba cuenta, y eso lo dijimos, que él estaba siendo instrumento del enemigo para gatillar en Jesucristo la autocompasión. ¿Y a qué nos lleva la autocompasión? Sencillamente es tratar de salvar nuestro pellejo, el ponernos nosotros en el primer lugar. Y le dice: Señor, ten compasión de ti. Señor, piensa en ti, preocúpate por ti. Mire, eso le estaba diciendo y algo que nos parece como muy lógico, ¿verdad? Y después dice: en ninguna manera te acontezca esto. Entonces le dijo eso. Y por esas frases el Señor le dice: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres.
Aquí le dijo, quítate de mí, Satanás. Obviamente estaba reprendiendo porque él identificó que Pedro estaba siendo influenciado por el enemigo. Pero Pedro también era responsable porque el enemigo no tiene más poder en nosotros del que nosotros le queremos dar. Porque el Señor al enemigo le quitó un montón de autoridad y la entregó a quien correspondía. Pero el Señor se dio cuenta que Pedro permitió que el enemigo lo influyera, y no solamente eso, sino que Pedro estaba siendo instrumento de Satanás para gatillar en Jesucristo la autocompasión y para que él dijera, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si ni siquiera yo soy culpable, yo no soy el pecador de nadie, yo soy hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Sufriendo, padeciendo todo lo que voy a vivir, y lo más terrible de todo es que va a haber una separación entre el Padre y yo, entonces no lo puedo permitir, no tengo que ir. Entonces Jesucristo identificó el plan del enemigo, expulsó a Satanás y reprendió a Pedro. ¿Y qué le dijo? Me eres tropiezo. Pedro, lo que tú estás diciendo no me está ayudando. Pedro, lo que tú me estás diciendo es tropiezo para que yo haga la voluntad de mi Padre. Y hablábamos la ocasión pasada, hablábamos de lo importante que es que nosotros no permitamos, sobre todo las hermanas, que no permitamos que la autocompasión tome control de nosotros. La palabra del Señor dice que Jesucristo, no dice que Jesucristo, pero estaba hablando acerca del Mesías en Isaías, y decía que el Señor tenía el rostro duro como pedernal. ¿Y eso qué significa? El pedernal era la piedra o el material más duro conocido en la época, ¿cierto? Me parece que era una piedra, un mineral, perdóneme si me equivoco, se me olvidó. Pero era un material obviamente de la naturaleza, de la creación, perdón, que era lo más duro que se conocía, era algo duro. El asunto es que cuando dice ahí que el Señor ponía su rostro duro como pedernal, era queriendo decir que en ese momento el Señor no estaba siendo dominado por sus emociones. Ahí estaba hablando de los padecimientos del Mesías, del siervo de Jehová. Y dice que su rostro estaba duro como pedernal. O sea, no importa lo que le hicieran, el Señor en ese momento tenía un solo objetivo, y ese objetivo era hacer la voluntad del Padre. Voluntad a la cual Él se había permiso. Voluntad a la cual Él voluntariamente se había incluido. Porque Apocalipsis nos revela y nos muestra que cuando había un pergamino, un rollo, no había nadie digno para abrirlo. La palabra y el Señor era digno. Y la palabra del Señor nos dice que Él se ofreció a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ahí estaba el Señor reprendiendo a Pedro, diciéndole que era tropiezo para él. Y le dice, porque estás poniendo los ojos en los hombres y no en Dios. Literalmente el versículo dice, porque no pones la mira, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Entonces, eso es lo primero que vimos. Tengamos cuidado con el tema de la autocompasión, que si bien es algo creado por el Señor, al igual que el sentido del peligro, al igual que el estrés, el Señor creó todo eso. Porque hay un estrés bueno, así como hay un colesterol malo y un colesterol bueno, hay un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno es aquel que nos permite que nuestro cuerpo entre en una tensión, pero lo suficiente como para estar alertas. Y que eso pueda traernos algún beneficio, salvarnos de algún peligro, crear alguna idea, resolver una situación. No necesariamente es algo que nos preocupe, puede ser algo bueno, ¿cierto? Organizando un paseo, ahí hay un nivel de estrés
que es positivo, que es bueno. Si estamos en un problema, también hay un nivel de estrés que es bueno. Dios lo creó. Dios creó el miedo, porque el miedo es un sistema para protegernos. Dios creó la culpabilidad, porque la culpabilidad es para que nosotros recapacitemos de nuestros malos caminos. Pero todo eso tiene otro lado de la moneda, que puede ser malo, el colesterol malo, el miedo puede ser utilizado por el enemigo y nos limita, ¿cierto? Impide que nos desarrollemos, impide que nos movamos con libertad, impide que hagamos cosas porque nos da miedo. También el enemigo en el tema relacionado con la culpabilidad. Como dijimos, lo creó el Señor para que nosotros recapacitáramos y volviéramos a la senda del Señor, pidiéramos perdón y no cayéramos en lo mismo. Pero el enemigo hace que nosotros quedemos estancados en la culpabilidad y puede pasar un tiempo y sabemos que el Señor nos perdonó y caemos nuevamente en la culpabilidad. Hubo mucho tiempo en que yo estuve pegada en eso. ¿Por qué? Porque cometí un pecado y sí, era un pecado, no era una falta, no era un error, no era una ignorancia, era un pecado. Y durante muchos años viví una situación en la que yo aguantaba y soportaba porque yo decía, no, esto es castigo por lo que yo hice cuando hace 10 años atrás. Así estaba yo. La culpabilidad del enemigo la manipulaba. Y de la misma manera, el enemigo manipula la autocompasión que fue creada por el Señor para que también nosotros pudiéramos pensar en nosotros y nos cuidáramos. Porque la Biblia dice y nos enseña que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso indica que debemos amarnos. Y también la Biblia dice que cuando hace una comparación entre Cristo y el esposo, ¿cierto? Y, y la iglesia y la esposa, entonces está hablando al esposo que debe cuidar a su esposa porque ellos son un solo cuerpo y dice, y nadie no cuida y trata mal a su cuerpo. Nosotros ya sabemos que a esta altura de la vida la maldad ha crecido mucho y realmente hay muchas personas, vemos personas en la calle indigentes que por voluntad propia llegaron a esa situación y algunos no quieren volver a su hogar y eso yo lo sé porque hubo un tiempo en que nosotros, algunos años atrás, en que nosotros empezamos, había un hermano la motivación de ir a entregarle comida, almuerzo a las personas de la calle. Y lo hicimos. Y yo conversé con varias personas y la mayoría de esas personas no quería volver, se sentía bien como estaba, se sentía bien estando en la calle. Entonces, no digo que todos, por supuesto. Entonces, hay estamos hablando de la autocompasión. Entonces, ese tipo de persona no tiene cuidado de sí mismo. Entonces, bueno, y muchas veces nosotros permitimos que el enemigo tome control de nosotros y nos hace pensar en nosotros y eso se manifiesta de manera como más optimista y más pesimista. Pero no nos vamos a detener en eso porque ya lo dijimos. También hablamos de que desde el versículo 24 en adelante el Señor es tomándose de lo que dijo Pedro, tomándose de lo que se quería gatillar en Jesús, de que Él venía a servir, de que Él venía a dar su vida. El Señor inmediatamente dijo, Pedro, tú estás poniendo tu vista, tú quitaste la vista de las cosas celestiales y la estás poniendo en las cosas terrenales. Entonces, tú estás mal en esto. Y dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Lo primero no vas a ser tú, Pedro. Lo primero tiene que ser el Padre, lo primero tiene que ser la obra, lo primero tiene que ser la misión que el Señor te encomendó. Eso es lo que el Señor le dice a Pedro. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cierto? Si nosotros cuidamos y retenemos estas cosas terrenales, a lo mejor no necesariamente porque amamos el dinero, sino porque hay situaciones sin resolver en nosotros. ¿Cuántas historias he escuchado de personas que
cuando eran pequeñitos pasaron hambre y no tenían que comer. Una hermana contaba en la iglesia que cuando ella era muy jovencita y era mamá, ahora ella es bisabuela, a pesar de que ella es muy joven, y resulta que ella pasaba sus embarazos y no comía, y lo único que hacía era tomar agua y estaba embarazada, y después cuando tuvo al bebé, para que le bajara la leche tenía que tomar solamente agua porque no tenía leche. Leche me refiero a externa a ella. Entonces, y había mucho dolor, mucho sufrimiento. He conocido personas que conocí a una persona que pasó una situación económica muy mala al nivel en que ella lloraba por un pedazo de pan para sus hijos. Entonces ahora, gracias al Señor, ella está muy bendecida económicamente. Entonces, hay cosas, ustedes se fijan, hay cosas que quedan en las personas. Entonces, no siempre la persona cierra su mano porque sea avara, porque sea egoísta, porque sea inconsciente. No, hay veces en porque tiene miedo, porque es un tema de fe, mis hermanos, ¿ah? Es un tema de que hay que resolver las situaciones y eso no hace a la persona inocente, pero no la hace materialista, ni avara, ni ambiciosa tampoco. Tiene miedo. Por eso es que el profeta le dijo a la viuda que tenía solamente un poquito de harina y que ella estaba esperando que después de eso se iba a morir ella y su hijo de hambre. El profeta que le dijo, no tengas miedo, porque ella le dijo, dame agua, le dio agua. ¿Me das alimento? Y él le dijo, ¿sabes qué? No tengo un puñado de harina que lo iba a preparar para mi hijo y para mí y después morir, porque no tengo nada más. Y el profeta, entendiendo lo que había en su corazón, que no era egoísmo, le dijo, no tengas miedo, porque el Señor dice, dame a mí primero, porque el Señor dice que aquí la harina nunca faltará hasta que yo diga que va a llover de nuevo. Y la mujer lo hizo y vio la gloria del Señor. Entonces, entre paréntesis, mi hermano, esto no lo conversé la vez pasada, pero entre paréntesis, tengamos mucho cuidado. Por eso es que el Señor no nos permite juzgar a las personas. Por eso es que el Señor no nos permite juzgar la intención del corazón de la persona, porque nosotros no sabemos lo que hay ahí. Hay muchas veces que yo me la he dado prácticamente idea divina. No, lo que pasa es que tú estás pensando esto. Y me he equivocado. Y me he equivocado rotundamente al hacerlo con mi esposo, con mis hijos. Y los he acusado de cosas que no, me refiero, no, que tú te enojaste, me pusiste mala cara por tal cosa y esto, y le cuento del principio a fin, con inicio, desarrollo y desenlace, ¿me entiende? Igual que una novela, igual que una historia. Y después me dicen, no fue así. Y yo les creo, porque son personas veraces. Y me doy cuenta que me equivoqué, y no solamente me equivoqué, que pequé porque los ofendí, pequé porque los calumnié y pequé porque los juzgué. Eso es pecado. Debemos juzgar a los espíritus, debemos juzgar las profecías y debemos juzgarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Bueno, entonces ahí le estaba diciendo el Señor a Pedro de que, y no solamente a Pedro, sino que nosotros también, el Señor le estaba diciendo que el que quiera salvar su vida, o sea, en síntesis, que lo que tiene que hacer es pensar primeramente en las cosas del Señor. ¿Ya? Y después dijimos que en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es maravilloso. Bueno, toda la palabra del Señor es maravillosa, pero esto es maravilloso porque aquí el Señor le está diciendo, niéguense, estén dispuestos incluso a la muerte. Y yo creo que los apóstoles, los discípulos le abrieron los ojos, así como que se asustaron un poquito, y el Señor les dice, no tengan miedo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles a entregarles la recompensa a cada uno por lo que ha hecho, por la renuncia, por las veces en que dijeron estoy cansado, quiero sacarme los zapatos y descansar, pero les sonó el teléfono y hubo alguien que les necesitaba y tuvo que levantarse, ponerse los zapatos de nuevo y a lo mejor ni siquiera alcanzaste a comer, le dijo el Señor. Y fuiste donde mi hijo que necesitaba palabra. Por todo eso el Señor va a venir y va a traer el pago, va a traer la recompensa.
¿ya? Según la obra. Entonces eso lo dice el Señor como para recordarnos que las cosas no las estamos haciendo gratis, que hay recompensa, y como dice la palabra, la recompensa empieza aquí en la tierra. Lo dijo Jesucristo cuando los discípulos le dijeron, empezaron a ¿cómo se dice?, a retroceder muchos de los que seguían a Jesús. Recuerde que a Jesús no lo seguían solamente los discípulos, eran cientos, podían ser miles de personas que seguían a Jesús. Y la Biblia dice que empezaron a retroceder y a dejarlo, porque encontraban que la palabra era muy dura, mucho compromiso. Entonces, y los discípulos le dijeron, Señor, le dijeron, nosotros todo lo hemos dejado por ti. Y el Señor dijo, no han dejado nada, por lo cual no vayan a recibir recompensa, primeramente aquí, y luego allá, en la eternidad. Y la vida eterna es la eternidad. Entonces, la gloria eterna ya. Entonces, imagínense usted, la bendición empieza desde ya, pero el Señor aquí nos está diciendo de que todo lo que hagamos para el Señor, si lo hacemos con amor, va a tener una tremenda recompensa. Pero esa es la clave, con amor, ¿ya? Y después finalmente en el versículo 28 aclaramos algo que yo no sabía, que era una de las dudas que yo tenía. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, como en el versículo 27 está hablando de la venida del Señor, está hablando de que el Señor viene con los ángeles y viene a traer su recompensa para todos los que hemos sido fieles y hemos renunciado y hemos muerto al yo y hemos dedicado de nuestros recursos, nuestro tiempo, a lo mejor hasta nuestra salud por la obra del Señor, por amor al Señor y por amor a las almas. Entonces nosotros deducimos que el versículo 28 también tiene que ver con la venida del Señor, pero no es así. Yo les contaba la vez pasada que de verdad que lo investigué en hartos comentarios bíblicos, en hartas Biblias de estudio de personas muy reconocidas, y todos decían exactamente lo mismo. Así que parece que yo era la única que no lo sabía. Pero ahí lo que dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que no le estaba diciendo que ustedes no se van a morir y que cuando yo venga en las nubes a buscar a mi iglesia, ustedes van a estar vivos. Eso es imposible, porque en primer lugar, Jesucristo todavía no ha venido en gloria, han pasado más de 2000 años y es imposible, obviamente, que alguna persona haya sobrevivido. En segundo lugar, la palabra del Señor no miente, la palabra del Señor no se equivoca. Aquí esto no es un tema de traducción, esto es un tema de entender el lenguaje. Lo que quiere decir es entender el mensaje de acuerdo al contexto del pasaje. Todos los evangelistas sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, todos ponen esta parte histórica justo antes de la transfiguración del Señor. Lo que Jesucristo le estaba diciendo a esos discípulos, decía que algunos de ustedes, ya, voy a decir de nuevo, le estaba hablando y le estaba diciendo, llegará el día en que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes, vendrá con sus ángeles, la gloria del Padre, a entregar la recompensa a todos los que han sido fieles, y vendrá, y eso se ve como lejos, ¿cierto? Pero les digo que algunos de ustedes no va a tener que esperar eso, porque aquí, antes de que se muera, ustedes van a poder ver al Hijo en la gloria del Padre. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Que 6 días después, dice el capítulo 17, 6 días después el Señor tomó a Jacob, o sea, a Santiago, tomó a Pedro y tomó a Juan. Los tomó y le dijo, acompáñenme, vamos a ir a tal parte, qué sé yo, y quédense aquí. Y ahí ellos pudieron ver y comprobar lo que Jesucristo les había dicho. Ellos pudieron verlo, ver a Jesucristo en la gloria, conversando con Moisés, conversando con Elías. ¿Y qué conversaban? Si no me equivoco, es Lucas el que dice lo que conversaban. Y el Señor les mostraba lo que Él iba a sufrir, lo que Él iba a padecer. Gloria al Señor. Y entre paréntesis,
en ese momento se cumple para Moisés lo que el Señor, el Padre, le había prometido, negándole algo terrenal que él quería, entrar a la tierra prometida. Ustedes saben que Moisés no entró. Entrar a la tierra prometida, y el Señor sí se lo concedió, pero no a Canaán, sino que a la tierra prometida, que es Cristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestra tierra prometida, y el Señor le cumplió. Gloria al Señor. Y eso estuvimos viendo la vez pasada. Y ahora, por supuesto, vamos a leer otro pasaje y lo vamos a hacer en Mateo, perdóneme, porque sigo estudiando el tema del reino de Dios. Y vamos a ir al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 5 en adelante. Capítulo 16, versículo 5 en adelante del libro de Mateo. El libro de Mateo es muy importante para las personas estudiosas, porque todos los libros son importantes, porque Mateo, usted sabe que cada evangelio tiene su propósito, el objetivo de cumplir, y el objetivo de Mateo es, digamos, convencer o dar los argumentos bíblicos de que Jesucristo era el Mesías prometido por Isaías, prometido por Joel, prometido por esos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, su objetivo era el predicarles, el contarles a los judíos de quién era Jesús. Vamos a leer en el nombre del Señor entonces, capítulo 16, versículos 5 en adelante, en el libro de Mateo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Aquí tenemos en otra situación, tal vez sea anterior, porque no todo Mateo está en orden cronológico, pero sí sabemos que ya había pasado, porque el Señor lo nombra, la alimentación de los 4.000, y lo vemos antes, desde el versículo 32 en el capítulo 15. Y también está la alimentación más atrás todavía de donde estaban los 5.000, ¿cierto? Eso fue después de subirse a la barca y nadar hasta el otro lado. Entonces, bueno, venía Jesús con sus discípulos, y disculpe el sonido de la hoja, y el Señor les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿cierto? Entonces, ahí, y esto lo sabemos porque al final lo dice la misma palabra, lo dice el mismo Mateo, que al final ellos entendieron que Jesucristo se refería a que se cuidaran de la doctrina. Porque ustedes saben cómo funciona la levadura, ¿cierto? Ahora hay levadura química, pero las levaduras son microorganismos, ¿cómo se llaman esto? Son como hongos, pertenecen a esa familia, pero son hongos buenos que hacen que, por ejemplo, la masa crezca, leude, ya abunde. Entonces, el Señor muchas veces utiliza el concepto de levadura como algo negativo, pero hay ocasiones en que sí lo utiliza por el lado positivo, porque el Señor dice que el reino de los cielos también es como la levadura, ¿ya? Entonces aquí lo que sí le está diciendo es que tengan cuidado, porque si ustedes aceptan parte de la doctrina, permiso, si ustedes aceptan parte de la doctrina de los fariseos, ustedes van a estar complicados, porque eso va a ir creciendo y va a irse adueñando de todos ustedes, de toda su mente, de todo su conocimiento, y ustedes van a terminar creyendo y contaminándose. Entonces,
Y bueno, a eso el Señor, perdón, a los que me vieron, a eso el Señor se refería, ¿ya? A eso se refería. En el capítulo 14, versículo 13 está la alimentación de los 5.000. Y en el capítulo 15 está la alimentación de los 4.000. Entonces, cuando el Señor le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, se refería a lo que ya mencionamos. Pero los discípulos pensaron, eso dice porque no trajimos pan. Mire, es muy fácil reírse de las otras personas, de los errores que cometen. Es muy fácil enojarse con Adán y Eva porque ellos nos complicaron la vida. Pero yo les aseguro que si no hubiese sido Adán y Eva, habría sido Sem y la señora, o habría sido María Eugenia y el pastor Carlos, ¿me entiende? Pero en algún punto de las generaciones, alguien habría pecado y la habría embarrado igual y estaríamos en las mismas condiciones. Entonces, no es bueno ahí estar criticando a las otras personas por lo que hicieron. Los discípulos muchas veces nos representan a nosotros, muchas veces. Entonces, ellos pensaron, el Señor dice, cuidaos de la levadura de los fariseos. Entonces, ellos pensaron, como dice aquí, que lo decía porque nos trajeron pan. El Señor dijo, a lo mejor pensaron, el Señor dice que tengamos cuidado, que no vayamos y nos compremos el pan que está cerca de los fariseos, o nos habla sobre la levadura porque nos está mandando una indirecta porque no trajimos pan. Y ellos pensaron eso, o ellos lo dijeron, porque los otros evangelios hay de repente matices diferentes que no son de gran importancia. Y dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y dice, y entendiéndolo Jesús, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? El Señor no le estaba diciendo, no me refiero a eso. No me estoy refiriendo a eso. El Señor se fijó que los discípulos estaban preocupados porque no habían traído pan, porque no tenían alimento. Estaban preocupados por eso. Entonces el Señor les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Cuántas cestas? 12, y de las grandes. ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Lo que está diciendo antes. No tienen que preocuparse por el pan. Vieron tremendos milagros, no una vez, 2 veces mínimo, y de seguro el Señor hizo más maravillas después. Y ustedes siguen en lo mismo. Es como el Señor se molestara y les dijera, ¿por qué vuelven con lo mismo? ¿Por qué retroceden de nivel y se preocupan de lo básico? Yo ya les demostré que yo puedo proveer alimento. Yo ya les demostré de manera milagrosa, sobrenatural, que transformé unos pocos peces, unos pocos panes en alimento para miles de personas. Y nosotros sabemos, y ellos también sabían, que no eran solamente 5.000, sino que en ese tiempo, por hábito, por costumbre, se llevaba la estadística de contabilidad de contar solamente a los varones. Así que se estima que habían mínimo 10.000, entre 10.000 y 15.000 personas ahí. O sea, el Señor alimentó entre 10.000 y 15.000 personas. Entonces el Señor le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué se preocupan del pan? ¿Por qué se preocupan? Les acabo de hacer otra vez el milagro de la multiplicación para reforzarlo. Hice más de una vez y ustedes se siguen preocupando de eso. Se siguen preocupando de lo básico. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Es lo mismo que el Señor le dice a usted. ¿Cuántas veces has leído en mi palabra que yo estoy contigo y no te voy a abandonar? Y te sigues preocupando por eso.
¿Cuándo te he dejado solo? ¿Cuándo te he abandonado? Te he prometido que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te voy a recoger y yo nunca te voy a abandonar. Te he dicho en mi palabra que aunque tú has sido infiel, yo sigo siendo fiel. Te he demostrado que una y otra vez, cuando has venido a mí con arrepentimiento sincero, te he perdonado. Y todavía sigues en lo mismo. ¿Todavía te sigues preocupando cuando yo dije que yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos? ¿Y todavía te aflige lo que estás viviendo? Te he hecho tremendos milagros y todavía te sigue preocupando que no trajiste el pan. He hecho tremendas sanidades y todavía te sigue preocupando la enfermedad. Te he provisto en todo, nada te ha faltado. Probablemente a lo mejor has llegado a estar justo, pero eso es bueno que estés justo y que no siempre te sobreabunde para recordar lo que es la necesidad, para recordar lo que es cuidar eso poco que se tiene y tener misericordia de aquellos que después van a pasar necesidad. En esos momentos he estado siempre contigo y te aflige porque quedaste cesante y te aflige la economía. ¿Cuántas veces he dicho? ¿Cuántas veces he dicho que yo tengo poder sobre la vida, tengo poder sobre la muerte? Demostré y quedó registrado en la palabra que tengo poder sobre la creación. Tengo poder sobre las capas de la tierra, sobre los volcanes, sobre las nubes, sobre el mar. Tengo poder sobre el aire. Tengo poder sobre toda la creación. Toda la creación a mí me obedece, menos el ser humano. Entonces en esto el Señor lo reprende con justa razón y les dice, ¿por qué? ¿Por qué siguen con lo mismo? ¿No entienden que no me estoy refiriendo a eso? Porque eso ya no tiene que ser problema para ustedes. Porque mientras estén haciendo mi voluntad no tienen que afligirse por el pan, por el alimento. ¿Por qué razón? Porque yo estoy con ustedes. Porque ustedes son mi pueblo, porque ustedes son mis hijos y yo nunca los voy a abandonar. Eso dice el Señor. Y después tenemos nosotros, mire, me voy a permitir volver a lo que nosotros leímos en el versículo, en capítulo 16, lo que estuvimos repasando, cuando el Señor les dice, en versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los saduceos, ¿cierto? Iba a padecer por todos ellos. Lo iban a hacer sufrir, lo iban a matar, lo iban a torturar. Entonces dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Y por eso se llevó la reprensión del Señor. ¿Por qué quise leer nuevamente esa parte? ¿Por qué? Porque resulta que el Señor le dijo, voy a ir a Jerusalén, me van a tomar prisionero, me van a azotar, me van a torturar, me van a, dar latigazo, lo mismo que azotar, se van a burlar de mí, me van a golpear, me van a poner corona de espinas, van a hacer todo eso y me van a matar. Y al tercer día voy a resucitar. Pedro escuchó, me van a torturar, me van a matar, voy a sufrir, me van a crucificar, pero no escuchó lo otro. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre es a ponerle más atención a lo malo, a ponerle más atención a lo que haga el enemigo que lo que haga el Señor. O sea, Pedro pudo haber dicho al principio, me van a azotar, me van a maltratar, voy a morir, me van a matar.
Pedro pudo haberse preocupado, afligido, llorado. Señor, no, no quiero, no quiero. Pero cuando dijo el Señor, y al tercer día voy a resucitar, pudo haber dicho, gloria al Señor, amén, Señor. Que sea lo que el Padre ha determinado, porque vas a vencer la muerte, vas a resucitar y yo quiero estar ahí. Entonces esto nos trae el recordar, mis hermanos, el recordar lo que el enemigo quiere hacer, pero por sobre todo lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer. Lamentablemente, esa es nuestra tendencia, de poner nuestros ojos en las cosas malas, de poner nuestros ojos en lo que no se puede, de poner nuestros ojos en lo que nos falta, de poner nuestros ojos en nuestras incapacidades. Y somos tan egocéntricos, y permítame decirle, somos tan egocéntricos que pensamos todo el tiempo en el yo, en el yo, en el yo. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que cuando niño a mí me pasó esto, es que mi esposo me abandonó, mi esposa me abandonó, en vez de poner los ojos en Cristo. La Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos y mis hermanas. El Señor aquí es cierto, estaba diciendo cosas terribles que él iba a vivir, pero terminó diciendo, y al tercer día voy a resucitar. Al tercer día se va a notar la victoria y todos me verán. Bueno, no lo vieron todo, en realidad en eso me equivoqué, pero me refería a ellos, a los discípulos, todos lo iban a ver, porque hubo aproximadamente testigos de la ascensión de Cristo, unas 500 personas, lo cual hacía el hecho algo histórico. ¿En qué sentido? Porque se pedían para ciertos eventos una cantidad mínima de personas y Jesús cumplía con ese requisito. Cuando el Señor ascendió a los cielos, habían mínimo 500 personas viendo eso. Dentro de tanta bendición, nuestra tendencia siempre es poner los ojos en lo que el enemigo hace y no en la obra del Señor. Por eso es que aquí Pedro lo vemos, solamente se fijó lo malo que iba a suceder, pero no vio la tremenda manifestación gloriosa que se iba a vivir en su tiempo, en su vida. ¡Qué tremendo privilegio! Cuando estaban los discípulos con el Señor, ahí mirando hacia atrás, oh, no trajimos pan, el Señor a lo mejor se enojó por eso, nos dice esto porque no trajimos pan, y el Señor le dice, pero si recién le hice los milagros. Recién les hice los milagros y les demostré que yo tengo autoridad y que yo soy el pan de vida. Y el que come de mí nunca más tendrá hambre. Y sin embargo ustedes se siguen preocupando por las mismas cosas. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Nos quiere decir cómo es posible, después de todo lo que te he demostrado, de todos los milagros que he hecho, de todo el tiempo que he estado contigo, que a pesar de toda, de tu infidelidad, yo sigo siendo fiel. A pesar de tu débil fe, yo sigo ahí mostrándome y estando a tu lado. Sigo contigo y sin embargo sigues dudando, sigues temiendo, aunque un ejército se levante contra ti. Nada te puede suceder si es que tus ojos están puestos en mí, si es que tu actuar está en mí, si es que tú vives en mi voluntad. Es que ni siquiera tienen que pedirme la protección, porque yo ya dije que iba a proteger. ¿Tienen miedo de un virus? ¿Algunos de ustedes? Muchos vendrán y cada vez serán más terribles. Cada vez serán peores. Ahora los médicos se toman la cabeza con las manos y sienten que ya no pueden. Se están dando cuenta de que ellos nunca fueron yo, dice el Señor. Hermanos amados, hermanas, las noticias nos dicen una y otra cosa y puede que mucho de eso sea verdad. No es el punto. No es el punto. El punto es que por qué lo primero que nos dice el enemigo es lo que automáticamente queda fijo en nuestra retina.
queda fijo en nuestra mente, pero no que al tercer día el Señor iba a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué estancarnos? ¿Por qué retroceder en la fe? ¿Por qué retroceder en el andar? El Señor dice, el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí, no es digno de ser mi discípulo. No tenemos que estar mirando para atrás, no tenemos que estar buscando en nuestro pasado las explicaciones de nuestra conducta presente, porque el Señor dice que Él hizo todas las cosas nuevas, que somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Que no estemos pendientes de las cosas de atrás, que nos dejan enseñanza, sí, pero no debemos detenernos. Es un virus el que está atacando y muchos están asustados. Tranquilos, la paz del Señor, la paz del Señor. Y a aquellos que son osados, a aquellos que no están tomando todas las medidas, hay base bíblica, ya lo hemos conversado, para que nos cuidemos. El avisado del peligro y ve, se aparta, se esconde, no por cobarde, por prudente, por prudente. El Señor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, habla de aquel siervo que era sagaz, ese siervo que robó a su amo y resulta que cuando se vio atrapado, empezó a hablarle a los otros y de las deudas que tenían con su amo, empezó a hacerles descuento para que lo recibieran y el Señor lo alabó por su sagacidad. No por deshonesto, no por ladrón, no por mentiroso, sino de cómo se preocupaba de su futuro. Y esa palabra que es traducida de esa manera significa prudente, precavido. Y eso es lo que Dios quiere. Pero si usted busca al Señor, si usted se santifica, usted si ahora está en la casa, santifíquese, busque al Señor, porque hay una promesa para su pueblo. El Señor dice que traerá un tiempo de refrigerio después de todo este tema del coronavirus. Traerá un tiempo de refrigerio para su pueblo. Vendrá un resurgir dentro de la iglesia, dentro de todo aquel que quiera recibir esa bendición. Pero para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que buscar al Señor. Para eso tenemos que santificarnos. Y si usted tiene un problema en la fe, hay que crecer en la fe. Hay que desarrollarse en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo vas a dudar? ¿Hasta cuándo vas a tener miedo? ¿Hasta cuándo te vas a estancar? ¿Hasta cuándo vas a decir no puedo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el día en que realmente me creas? ¿Cuándo va a ser el día en que cuando yo te diga algo tú lo creas no solamente por un día, sino que hasta el final de los tiempos? Porque yo no miento, porque yo no soy hombre, no soy ser humano para mentir, ni hijo de hombre para engañar, si no me equivoco. Estemos en la paz del Señor, estemos confiados, estemos con la certeza de que el Señor nos va a cuidar, pero seamos sabios, seamos prudentes. Salgamos de casa lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Prudencia. No tenemos, la Biblia dice que no debemos tentar al Señor. No debemos hacerlo. Volviendo al tema que nos convoca ahí, el Señor se incomodaba porque los discípulos seguían en las mismas preocupaciones y todo lo que él había hecho, todo lo que el Señor había hecho, y seguían los discípulos en la misma preocupación. El pan, no tenemos pan. Jesús es el pan de vida.
Él es el alimento, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el logos, Él es la Torá. Términos que se utilizan en griego y en hebreo para referirse a la palabra del Señor, la Torá específicamente al Pentateuco. Mis hermanos y hermanas en Cristo, en ocasiones nos cuesta, pero nos cuesta porque sencillamente nosotros hemos decidido enfriarnos, descuidar. Tenemos que hacerlo. El mundo sigue independiente que nos quedemos en casa. ¿Ve? Estamos en casa, yo también. No puedo salir, pero puedo predicar. Puedo predicar a las naciones. Puedo hablarles del Señor y decirles que tengan fe, que no duden, que no retrocedan. Que pongan la mira a las cosas del Señor. Que si ven cosas malas sepan que hay algo bueno que viene y eso bueno es para usted, porque el Señor así lo decidió, así lo planificó, porque el Señor quiere darle bendición. No digo que no nos vamos a enfermar, algunos se irán a enfermar, algunos le irá a pasar mal, pero como el Señor le dijo al mar, de aquí tú no pasas, el Señor le dirá a la muerte, de aquí tú no pasas. Tenemos que confiar, tenemos que creer en el Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que Él no nos va a abandonar y sabiendo que debemos prepararnos porque vienen cosas peores. Pero ¿sabe qué? El Señor nos va a capacitar, pero búsquele en santidad, busque en consagración, trabaje para Él, predíquele a los demás, sea de buen testimonio en su casa, para que en su casa se puedan convertir. Tanto escucho yo, ¿y cuándo se irán a convertir los de mi casa? Lo escucho de distintas partes, en mi congregación, en la familia, en personas de otras congregaciones. ¿Cuándo se irán a convertir los de mi casa? ¿Por qué queremos que se conviertan? ¿Pensamos en su salvación? ¿Pensamos en que ya ahora que estén sirviendo al Señor y glorifiquen su nombre? ¿O sencillamente lo que queremos es que se conviertan para que nosotros tengamos unas vidas menos complicadas? O sea, pensando en el yo. El Señor sabe que usted está cansada. El Señor sabe que usted está cansado. Y Él en su poder, en su gracia y en su misericordia, le da la fuerza para seguir adelante. Créale al Señor, ya que el Señor nos ha demostrado que Él es Dios, que Él es bueno, que nos ha perdonado una y otra vez, ya que el Señor nos ha demostrado eso. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él. Confiemos en Él y confiemos. Hay una hermana en la congregación que tenía mucho miedo. Ella decía que cuando ella escuchaba de que en los últimos tiempos se iban a apartar, ella temía ser ella. Tenía miedo. Y no tiene que tener miedo, porque Dios la ama y la va a cuidar. La va a cuidar. Jesucristo orando le dijo al Padre, Señor, a todos los he cuidado, a ninguno he perdido, excepto el que se tenía que perder. Pero el Señor lucha por todos nosotros. Así que tome aliento su corazón, no retroceda en la fe, no retroceda en su caminar, no retroceda en el aliento, no se desaliente. Si se desalienta por un segundo, quédese con un segundo, pero no más. Avance, avance, avance. Amén, mis hermanos. Ahora sí que estamos terminando. Que el Señor le bendiga. La gloria es para el Señor y firme, no retroceda. Amén. Bendiciones.